Hay mujeres que han ocupado puestos importantes en el crimen organizado. Observe a 10 mujeres que han ascendido a puestos de poder gracias a su intelecto, ambición y crueldad. Número 10. Griselda Blanco Restrepo. Griselda Blanco Restrepo, conocida como la Viuda Negra, fue una narcotraficante colombiana en el cártel de Medellín y el tráfico de drogas en Miami desde los años 70 hasta principios de los 2000. Comenzó su carrera delictiva en Medellín después de mudarse allí con su madre. Desde joven, Blanco mostró su crueldad y habilidades criminales. A los 11 años, se dice que secuestró y trató de cobrar el rescate de un niño de un vecindario rico cerca del suyo. Además, Blanco ya era experta en el carterismo antes de ser adolescente. Su participación en el tráfico de drogas se extendió desde Colombia a ciudades importantes en Estados Unidos como Miami, Nueva York y California. Blanco entró ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1970 y construyó una empresa de narcóticos en Queens, Nueva York. Fue acusada de conspiración federal de drogas en abril de 1975 y huyó a Colombia para evitar la cárcel. Regresó a Estados Unidos y se estableció en Miami a finales de la década de 1980, coincidiendo con un aumento de la violencia debido a la alta criminalidad. Se formó el CENTAC 26, también conocido como Unidad Táctica Central, para combatir el tráfico de drogas en la ciudad. Blanco participó en la violencia relacionada con las drogas en Miami en los años 70 y 80. Su red de distribución alcanzó los Estados Unidos y generó $80 millones al mes. Sin embargo, su imperio criminal sufrió un golpe cuando fue capturada en 1985 y condenada a 15 años de prisión. Blanco también enfrentó nuevas acusaciones en Florida y fue condenada a 20 años más de cárcel. En 2004 fue deportada a Medellín, Colombia, donde falleció en septiembre de 2012. Su historia ha cautivado a cineastas, cantantes y artistas y ha sido tema de varios documentales. Número 9. Sebastiana Cotton Vázquez. El increíble ascenso de Sebastiana Cotton Vázquez, desde una niña campesina en Malacoten, Guatemala, hasta convertirse en una poderosa líder del narcotráfico, es una historia fascinante. Conocida como La Tana, Donatana o La Dona, Vázquez alcanzó la cima de su organización y se destacó por su ferocidad. Tuvo vínculos importantes con el cártel Dignavali de Honduras y la red del jefe narcotraficante salvadoreño Jorge Ulloa Cebrián, alias Rapolio, quien fue arrestado en Guatemala en 2013. También actuó como intermediaria para el cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Aprovechando sus conexiones en Colombia, Vázquez coordinaba el movimiento de drogas y dinero desde Colombia hasta Guatemala, para luego trasladarlos a México y Estados Unidos a través de sus contactos directos. En febrero de 2012, el sistema judicial nicaragüense inició un juicio contra 16 personas sospechosas de pertenecer al cártel de los Charos. Durante el juicio, se descubrió que Vázquez, también conocida como Tana o La Donia, estaba a cargo de todas las operaciones. Se descubrió que ella transportó 40.000 narcóticos desde Venezuela y Colombia a Norteamérica. Además, participó en el blanqueo de dinero, ocultando sus riquezas ilegales a través de transacciones inmobiliarias y vehículos registrados a nombre de iglesias. También abrió 4 ferreterías para legitimar su negocio. Trabajó con una red de mujeres en Latinoamérica, incluyendo a Mallory Chacone Rosell en Ciudad de Guatemala y Janet Vergara Hernández en Colombia. Fueron capturadas por las fuerzas de seguridad en 2014. Aunque fue encarcelada, fuentes afirman que fue liberada en 2019 y regresó a Malacoten, su pueblo natal. La historia de Sebastiana Cotton Vázquez muestra la complejidad y el alcance de sus acciones relacionadas con el narcotráfico, así como los desafíos que enfrenta la policía al combatir el crimen organizado en la región. Número 8. Leticia Rodríguez Lara. Rodríguez Lara, a menudo conocida como Donileti Laforti o la Reina de la Riviera Maya, ascendió a la prominencia durante un reinado del crimen en Quintana Roo, México, un famoso destino turístico. Su reputación como principal narcotraficante del sur de México le confirió un poder y una autoridad sin igual en la región. Quintana Roo, con sus conocidas ciudades como Cancún,
Cozumel y Playa del Carmen era su principal región de operaciones. Rodríguez Lara ya se había establecido como una de las mujeres más influyentes en la historia del narcotráfico mexicano antes de su detención. Optó por vincularse al cártel de Sinaloa, comandado por el infame Joaquín El Chapo Guzmán. A pesar de haber sido miembro de la extinta Policía Judicial Federal, su devoción por El Chapo surgió de su deseo de mantener a las organizaciones criminales competidoras fuera de su reino. Rodríguez Lara desempeñó un papel decisivo a la hora de garantizar rutas seguras para los envíos de Colombia a México, en particular para su posterior distribución a Estados Unidos y otras naciones para Guzmán Lora. Simultáneamente, estableció relaciones con bandas locales en Quintana Roo y se separó de El Chapo para formar su propia organización criminal. Ascendió al liderazgo del Cártel del Golfo y eliminó a cárteles competidores como los Lositas y los Polonis para consolidar su dominio en la región. Los enfrentamientos con la organización de El Mencho aumentaron la violencia en Cancún. A pesar de las amenazas y mutilaciones, Rodríguez Lara fue detenida en Puebla el 9 de agosto de 2017, junto con 3 cómplices. Se le acusó formalmente por delincuencia organizada y se descubrieron alrededor de 1.500 cajas de seguridad con dinero escondido bajo varios nombres. La detención de Letitia Rodríguez Lara debilitó al crimen organizado en Quintana Roo y reveló la amplitud de sus operaciones ilegales. Número 7. Angelí San Clemente Valencia. Angelí San Clemente, antigua reina de la belleza y modelo de lencería colombiana, llevaba una fascinante doble vida. Tras su hermosa fachada, supervisaba uno de los mayores sindicatos de la droga, lo que le valió el apodo de Pin Reina de la Droga. Valencia, nacida en Colombia, saltó a la fama tras ganar el Reinado Nacional del Café, un destacado concurso nacional de belleza. Su máximo deseo, sin embargo, estaba más allá de la pasarela. Se involucró con el Monstruo, un narcotraficante mexicano, pero su relación acabó empeorando, lo que llevó a Valencia a separarse y fundar su propio cártel. El encanto y la astucia de Valencia la ayudaron a desarrollar su imperio. Aprovechó sus vínculos con el modelaje para reclutar a jóvenes modelos desprevenidas como traficantes y vendedoras ambulantes. Se refería a ellas como sus incautas y bellas ángeles. A estas modelos se les pagaba generosamente por transportar sustancias ilegales de Argentina a Inglaterra vía Cancún, llegando a ganar hasta $5.000 por viaje. La supuesta conspiración de Valencia terminó cuando una joven de 21 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con 55 estupefacientes. Las pastillas estaban a la vista, lo que sugería implicación del personal del aeropuerto. Se inició una investigación para buscar vínculos entre el sindicato y el personal del aeropuerto. Valencia huyó al cerrarse la red y logró escapar de la captura en Argentina. Interpol emitió una orden de detención internacional contra ella. Fue capturada en un hostal de Buenos Aires mientras intentaba ocultarse. Su estancia en prisión se vio empañada por la violencia, lo que llevó a los funcionarios a trasladarla a un centro separado para su propia protección. Cumplió menos de la mitad de su condena inicial de 6 años y 8 meses. Fue deportada a Colombia en septiembre de 2013. La historia de Angelí San Clemente Valencia, la reina de la belleza convertida en capo del narcotráfico, es una advertencia de que el mal puede estar oculto bajo la superficie, incluso en el reino del glamour y la belleza. Número 6. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, también conocida como Lorena del Pacífico, dejó una huella duradera en el mundo de los cárteles de droga en México. Su vida está llena de lazos familiares, aventuras ilícitas, audaces escapadas y su ascenso en el mundo del narcotráfico, dominado por hombres. Nació en Baja California y proviene de una familia con fuertes vínculos en el narcotráfico, como su padre Alfonso Villa Quintero, primo de Rafael Caro Quintero, un importante miembro del Cártel de Guadalajara. También tiene conexiones con los hermanos Beltrán Leva, poderosos líderes de la Federación del Cártel de Sinaloa. Su carrera criminal parecía estar destinada, siendo la tercera generación de traficantes en su familia. Su vida personal estuvo llena de peligros y dificultades.
se relacionó con varios líderes del narcotráfico, lo que aumentó su reconocimiento en el mundo del crimen. Sus 2 esposos, quienes eran policías convertidos en contrabandistas, fueron asesinados en circunstancias misteriosas. Sin embargo, su amistad con Juan Diego Espinosa Ramres, conocido como El Tigre, miembro del cártel colombiano del Norte del Valle, la hizo aún más famosa. Aunque mantuvo en secreto sus actividades, cuando secuestraron a su hijo adolescente, sorprendentemente buscó ayuda de la policía. Vila Beltrán y Espinoza Ramres fueron arrestados en Ciudad de México en 2007. Después de 4 años, Ávila Beltrán fue acusada de lavado de dinero por traficar narcóticos de Colombia a México por miles de millones de dólares. Fue declarada culpable y extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con drogas. Aún encarcelada, Villa Beltrán sigue siendo noticia como vínculo entre el cártel de Sinaloa y una organización criminal mexicana poderosa. Escribió un libro llamado La Reina del Pacífico, Tiempo de Hablar, basado en entrevistas en la cárcel con Julio Scherer. Su ascenso al poder, marcado por lazos familiares, romances prohibidos y una audaz huida, muestra su codicia de poder y riqueza. Número 5. Jemeker Thompson. Jemeker Thompson Hairston, una figura fascinante en la historia criminal de Estados Unidos, se hizo famosa como narcotraficante durante la epidemia de crack en los años 80. Construyó un gran imperio de drogas en los barrios difíciles del sur de Los Ángeles, estableciendo una red de distribuidores en varias ciudades. Su participación en el tráfico de drogas comenzó en su infancia, cuando vivió la dura realidad de la pobreza después de ser desalojada de su apartamento junto a su madre. Esto la motivó a buscar poder y riqueza. Destacó en el atletismo y se enamoró de Anthony Duff Mosley, un narcotraficante, mientras aún estaba en la escuela secundaria. Comenzó a recaudar dinero para Mosley y pronto se involucró en el tráfico de drogas. Thompson y Mosley se casaron en 1980 y empezaron a traficar juntos, viviendo en una mansión lujosa en Encino, California. Conforme su imperio crecía, sus estilos de vida reflejaban los peligros de la prosperidad. Duff, en cambio, fue asesinado. La DEA, conocida como Administración para el Control de Drogas, esperaba que la organización ilegal de Thompson cayera tras la muerte de su marido. Thompson sorprendió a todos con una asombrosa recuperación. Amplió sus actividades en 1984, contratando distribuidores en todo el país y estableciendo vínculos con los fabricantes colombianos. Creó una empresa de pelucas y extensiones de cabello como fachada para blanquear dinero. Su socio Percy Cheese Bratton fue capturado con narcóticos y negoció un trato para acusar a Thompson. Intentó huir, pero fue capturada durante la graduación de su hijo. Fue declarada culpable de blanqueo de dinero y conspiración para distribuir estupefacientes, y cumplió una condena de 15 años de cárcel. Apareció en un episodio de la segunda temporada de Señores de la Droga, de Netflix, donde se exploró su asombroso ascenso y los millones que ganó en el peligroso oficio. Deseaba ser dueña de su destino y se convirtió en una infame capo de la droga. Número 4. Maria Licciardi. En la vibrante ciudad de Nápoles, una magnífica dama evolucionó como una fuerza a tener en cuenta en medio de las violentas disputas de los clanes del crimen organizado. Maria Licciardi, una dama napolitana de unos 40 años, ascendió a la prominencia dentro del segundo clan igliano, cimentando su posición durante una época turbulenta a finales de la década de 1990. El ascenso de Licciardi a la prominencia se correspondió con un cambio en la dinámica de género dentro de los Camorra desde que nació en el barrio del segundo digliano de Nápoles en 1951. Mujeres como Licciardi surgieron para llenar el hueco de liderazgo dejado por los miembros masculinos que eran arrestados, encarcelados o asesinados, rompiendo las normas habituales. Mientras que algunas mujeres de la mafia ayudaban a sus maridos empaquetando narcóticos, Licciardi fue más allá de las obligaciones tradicionales de una matriarca, demostró que podía amenazar, extorsionar y supervisar las transacciones tan bien como cualquier hombre. Licciardi se crió en el complicado entorno de los Camorra. Su padre era líder del clan y ella asumió el liderazgo de la segunda familia igliano después de que sus hermanos y su marido fueran encarcelados. Durante su mandato,
se encargó de la gestión de los trabajadores de la calle, el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos y la extorsión. Logró persuadir a las facciones enemistadas de la Camorra de que eligieran el beneficio en lugar de la violencia, lo que llevó a un breve periodo de paz en Nápoles. Sin embargo, un envío de medicamentos contaminados desencadenó una serie de conflictos violentos. La policía emitió una orden de detención contra ella en 1999, pero logró escapar y se ocultó hasta que fue capturada en 2001 durante un control de tráfico. Desde entonces ha estado encarcelada. Aunque su autoridad ha disminuido, su reputación queda grabada en la historia de la Camorra. Número 3. Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix de Toledo es un nombre que asusta a la gente involucrada en el narcotráfico mexicano. Enedina nació el 12 de abril de 1961 en el seno de una prominente familia de narcotraficantes, lo que hace que su destino parezca predeterminado. Lo que distingue a Enedina de sus hermanos es su asombroso ascenso a la fama como líder del famoso Cártel de Tijuana. Rompiendo barreras como una de las únicas mujeres en dirigir una organización criminal, la aventura de Enedina en el sindicato del crimen comenzó en Mazatlán, Sinaloa. Aspiraba a ser la reina del carnaval de Mazatlán cuando tenía 16 años. Sin embargo, sus ambiciones se vieron truncadas cuando sus hermanos Ramón y Benjamín pasaron a ser buscados tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense. Enedina se matriculó en una institución privada de Guadalajara y se graduó en contabilidad. Trabajó en secreto en la empresa familiar mientras las autoridades se enfocaban en sus hermanos y el cártel de Tijuana estaba bajo su control. En 2000, después del asesinato de un genio financiero dentro de la organización, Enedina se hizo conocida. Se convirtió en la líder del cártel gracias a su experiencia en el blanqueo de dinero y la gestión financiera. En 2008, aprovechó la oportunidad de dirigir el cártel de Tijuana después de la detención de su hermano Eduardo. Enedina intentó cambiar la reputación violenta del cártel mediante tácticas más planificadas y entablando relaciones con otras organizaciones criminales. Esto le ganó el respeto de los miembros del cártel y la atención de las autoridades internacionales. Demostró que las mujeres pueden liderar negocios delictivos. Enedina ha sido fundamental para la supervivencia y el éxito del cártel de Tijuana, desafiando las expectativas culturales sobre el liderazgo criminal masculino. Número 2. Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo era una dama cuya influencia y poder en la clandestinidad criminal italiana eran tan misteriosos como sus penetrantes ojos. Rosetta Cutolo, hermana de Raffaele Cutolo, nació en enero de 1937 y fue la legendaria jefa de la Nueva Camorra Organizada, una organización que pretendía reestructurar y revitalizar la Camorra. Rosetta, en contraste con su colorido y atento hermano, prefería una existencia tranquila y sencilla. Vivió durante años en Ottaviano, cerca de Nápoles, cuidando de sus rosas mientras vivía con su madre. Sin embargo, bajo su modesto exterior había un poder imparable. Rosetta se convirtió en la fuerza principal de las operaciones de su hermano desde la cárcel, mientras Rafael acaparaba titulares con sus entrevistas escandalosas y declaraciones en los tribunales. Conocida como Woki Egipcio u Ojos de Hielo, Rosetta cultivó seguidores y mantuvo su imagen poderosa. Su historia inspiró la película Il Camorrista, agregando glamour a su figura misteriosa. Rosetta participó en una conferencia entre la mafia siciliana y los clanes Camorra, desempeñando un papel importante en el establecimiento de la escena del crimen. Fue arrestada en octubre de 1980 y uno después de ser perseguida por las autoridades. Durante más de una década vivió oculta, supervisando actividades desde una red de hogares seguros en varias ciudades. En febrero de 1993, decidió entregarse a las autoridades y poner fin a su exilio autoimpuesto. Fue condenada a 9 años de cárcel por afiliación mafiosa, pero logró persuadir a las autoridades de su inocencia y su condena se redujo a 5 años. Su hermano Rafael Cutolo afirmó que Rosetta desconocía su actividad ilícita y solo seguía sus órdenes.
Aunque su verdadero papel puede que nunca se conozca, está claro que Rafael intentó proteger su inocencia y mantener su imperio mientras estaba encarcelado. Número 1. Anna Vasilievna Chapman. Un nombre destaca por su inmenso misterio y fascinación en las intrigantes páginas del espionaje internacional. Anna Vasilievna Chapman, una mujer de origen intrigante, vio la luz por primera vez en la ciudad de Kharkiv un 23 de febrero de 1980. La educación de Chapman, cuidadosamente dirigida desde su infancia, evidenciaba su innata susceptibilidad a los secretos y conspiraciones. Su padre, Vasily Kushchenko, se rumorea que ostentó el cargo de embajador ruso en Kenia y desempeñó un papel fundamental en el KGB. Actualmente, ocupa una posición destacada en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Con tan estrechos lazos, Chapman parecía estar predestinada a adentrarse en el peligroso reino de la inteligencia. Sin embargo, el destino de Chapman dio un giro drástico al llegar a Estados Unidos. Aprovechando su matrimonio, obtuvo la ciudadanía británica, la cual utilizó como trampolín para establecer su residencia en tierras norteamericanas. Pero no se equivoquen, sus verdaderos objetivos distaban mucho de ser comunes. Chapman fue acusada de llevar a cabo tareas de espionaje para el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, conocido como Sluzhba Vaneshne Razvedki. Su detención el 27 de junio de 2010 reveló el programa de espionaje ruso en Estados Unidos. Se dice que Chapman trabajó con una red de personas hasta que fue atrapada en una cafetería de Manhattan por un agente encubierto del FBI. Entregó un pasaporte falso que le dio el agente, pero luego lo entregó en una comisaría local siguiendo el consejo de su padre en Moscú. Chapman se declaró culpable de conspirar como agente de un gobierno extranjero y fue deportada a Rusia junto con otros espías. Su regreso a Rusia la convirtió en una figura famosa y modelo. Chapman también incursionó en la televisión y presentó su propio programa, además de trabajar como funcionaria del gobierno y modelo en la industria de la moda rusa. Su detención y fama atrajeron mucha atención de los medios, quienes analizaron su estilo y vida lujosa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.